Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos, muy buenas tardes. Esta vez estamos haciendo una grabación en atención a la diferencia del uso horario que hay con Estocolmo, o me estoy confundiendo con Oslo. Eso nos va a decir nuestro distinguido y muy apreciado invitado, el embajador José Beraún. Además hago este comentario porque hace unos minutos atrás una amiga que vive en Italia me dijo, oye, no encuentro el programa, y se había equivocado de hora. De tal manera que también van mis saludos para los amigos que tenemos en Italia, que están tanto en la región piamontesa como en la región siciliana. Bien, el tema de hoy habíamos conversado se dedicara a una visión, digamos, más estructural que coyuntural sobre la geopolítica, y le denominamos entre Finlandia y Groenlandia. Esto había sido conversado un poco días atrás. Las ideas centrales no son tanto sobre el día a día, sino sobre las tendencias y factores estructurales. Pero sin embargo, para todos es evidente que estamos con una aceleración del tiempo en todos los campos, de tal manera que hay algunas situaciones nuevas que es imposible olvidar. Entonces yo invito a nuestro querido amigo el embajador José Beraún que las tenga en cuenta, aunque no necesariamente tenga que ocuparse de ellas, ¿no? Dos palabritas más sobre él. Quiero recordar a nuestros amigos y amigas que nos acompañan que él es un embajador en situación de retiro. La gente dice ex embajador, no puede ser ex embajador en algún lugar, pero es embajador del Servicio Diplomático de la República en situación de retiro. Y ha sido embajador en estados de África del Norte, Argelia y otros más. Estuvimos conversando hace unos momentos sobre algunas características muy especiales que eso tiene, y creo que con permiso de él podemos adelantar que en un mes o algo más tendremos una conversación con él y otras personas sobre la geopolítica en el Mediterráneo, que no olvidemos va desde Gaza, Israel, Egipto, hasta Marruecos y un poco más abajo. Una relación sumamente rica, sumamente compleja. Entonces, él ha sido vicecanciller de la República justamente cuando era ministro, mi compañero de promoción y amigo de muchos años, fallecido Rafa Roncayolo. No le quitemos más tiempo a esto, yo le agradezco infinitamente esta dedicación, y como siempre le invito a José que tenga la bondad de expresarnos sus ideas centrales sobre este enfoque menos coyuntural y más de tendencia sobre la geopolítica que va desde Finlandia, que ya se ha conectado entre otros países a mucho más a Europa Occidental, que a Europa Oriental, que es Rusia, su vecina por más de 1000 kilómetros, y hasta Groenlandia, que tiene un estatus especial dentro del reino de Dinamarca. Aquí me quedo, creo que ya hablé demasiado. Le ofrezco la palabra a José. Bienvenido, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenas noches aquí, y un saludo muy especial a ti, Manuel, y naturalmente a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Creo que al momento de estar estudiando un poco ese tema de Finlandia a Groenlandia, agarré un mapa y comprobé que en realidad merecería la pena hacer un análisis más completo, más amplio, porque estamos viviendo una situación internacional que cambia día tras día. Desde la elección del presidente Trump, no hay región en el mundo que se haya visto inmune a sus ambiciones. Muchas cuestiones críticas, por ejemplo, quedaron en la incertidumbre, incluyendo el destino de Ucrania. Al final del primer encuentro que Europa ha tenido con la administración Trump, en la conferencia de seguridad de Múnich que acaba de concluir ayer.
Pero una cosa resulta fundamental y trascendental, que parece que se está abriendo una alianza en una alianza de los países occidentales. Después de 3 años de guerra, Trump ha dejado en claro que planea centrar su atención en otras partes del mundo, en Asia, América Latina y en el Ártico, y en cualquier otro lugar donde el presidente Trump crea que los Estados Unidos pueda obtener derechos minerales críticos u otras ventajas para su país. Esto es lo que me hace pensar un poco que esta intervención de hoy día va a referirse a la situación geopolítica en general del Ártico, porque esta región, muy alejada de nuestro continente sudamericano, pero es importante porque ha pasado de ser una frontera remota y congelada, de la cual pocos hablaban, que tenía una población indígena importante, distribuida en varios países, se ha transformado en una región crítica en la geopolítica global, que involucra no solamente a los diferentes estados que están en la región, que son aproximadamente 8, más también a otros actores internacionales. A esto debemos añadir el hecho de que a medida que el cambio climático está acelerando el derretimiento del hielo polar, el Ártico se está volviendo cada vez más accesible, desbloqueando recursos naturales, incluyendo las tierras raras, abriendo nuevas rutas de comunicación marítima y creando oportunidades estratégicas y de seguridad. Esta situación ha llamado la atención de los estados árticos, de las potencias globales como Rusia, China y Estados Unidos, creando un panorama geopolítico muy complejo y hoy en rápida evolución, como podemos mencionar respecto de la conferencia que acaba de terminar de Múnich, la misma ascensión a la presidencia de parte del señor Trump y la situación internacional que cada vez es más volátil y más cambiante. El impulsor más significativo en la importancia geopolítica del Ártico, curiosamente, no es un país, sino es el cambio climático. La región se está calentando en más del doble del promedio global, lo que lleva al derretimiento del hielo sin precedentes. Esto ha abierto áreas, como he mencionado, antes inaccesibles, hoy día revelando reservas sin explorar de petróleo, gas natural y minerales. A manera de ejemplo puedo mencionar de que el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que el Ártico posee aproximadamente el 13% del petróleo no descubierto en el mundo y el 30% del gas natural no descubierto aún. Como he mencionado también, este hielo en retirada está creando nuevas rutas de comunicación, como la ruta del norte, de la ruta del Mar del Norte, y el pasaje del noroeste, que podría reducir drásticamente los tiempos de viaje entre Asia, Europa y América del Norte. Sin embargo, ello también ha ocasionado una gran preocupación por la degradación ambiental, el impacto que esto tiene sobre las comunidades indígenas y el potencial de una militarización de la región. El Ártico fundamentalmente se rige por una compleja red de acuerdos internacionales, los cuales están, o podríamos decir, el principal es el Consejo Ártico, que está conformado por Canadá, Dinamarca y Groenlandia, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos. Creo que merece un primer comentario, una primera atención, Groenlandia. Groenlandia, como ustedes saben, es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca que se ha convertido en un foco geopolítico en los últimos años. Sus vastos recursos minerales, elementos de tierras raras, críticos para las tecnologías de energía renovable, han atraído la atención mundial.
Además, su ubicación estratégica entre América del Norte y Europa la convierte en una zona clave de interés para las grandes potencias, entre ellos Estados Unidos, China y Rusia. Permíteme ¿Perdón? Teníamos que pensar también que Groenlandia tiene y ha tenido siempre una aspiración de lograr su independencia. Ese es un tema que lo ha venido debatiendo hace mucho tiempo Groenlandia, pero que ha tenido la limitación de no poseer los recursos necesarios para sustentar su país, por llamarlo así. El día 6 de abril próximo se realizarán elecciones generales en Groenlandia y esa es una oportunidad en la cual los pobladores de esa región van a poder expresar una vez más por dónde se orientan. No es casual que Estados Unidos y otras personas interesadas están tratando de intervenir directa o indirectamente en este proceso, porque tenemos, como todos sabemos, la amenaza clara, abierta y directa de los Estados Unidos de ocupar Groenlandia por los medios que sean necesarios. Me gustaría pedirte que hicieses un comentario sobre el siguiente punto. En el Consejo Ártico obviamente no está China, pero China ha firmado junto con la Federación Rusa un acuerdo de cooperación prácticamente sin límites, que tiene además una gigantesca ventaja. Son vecinos, son grandes, tienen gobiernos que no tienen que reelegirse o cambiarse cada 4 o 5 años y tienen intereses comunes. Esto se materializó, tengo entendido, en la declaración del propio Estado chino, del gobierno chino, indicando que es un Estado con vocación ártica y con intereses en el Ártico. Te agradecería un pequeño comentario sobre este tema, claro, porque es primera vez en la historia que esto ocurre. Y esto pasa por encima un viejo desacuerdo. Creo que ya fue saldado eso que hubo entre Rusia y allá por el río Usuri, entre Rusia y la China. Pero si bien Rusia es bien grande y está en el Ártico propiamente, esta declaración de interés de la China tiene un manifiesto sentido, pero también al mismo tiempo hay que recordar que la presión demográfica china va hacia el norte, no solamente hacia el sur. Te agradecería un comentario sobre esto, tal vez estoy equivocado. No, muchas gracias, Manuel. Sí, tienes razón. Lo iba a mencionar más adelante el tema de China, pero atendiendo a tu pregunta, efectivamente, China es un país que se considera casi ártico, así lo ha declarado. ¿Y por qué? A diferencia de Rusia y los Estados Unidos, que ven en Groenlandia una ubicación estratégica para su seguridad, para su defensa y para su ataque también, llamémoslo así. En el caso de China, el interés son las rutas marítimas, porque efectivamente, tal como lo ha hecho en otras partes del mundo, China está suscribiendo diferentes acuerdos dentro de una política muy definida con diferentes naciones del mundo, a la par que también está desarrollando, por ejemplo, puertos en muchísimos países del mundo. Todo eso orientado a expandir y potenciar sus rutas marítimas y su comercio internacional. Por eso, en el caso del Ártico y en el caso de Groenlandia, no creo que el interés sea una militarización o una competencia militar de defensa o de estrategia como lo tiene Rusia y los Estados Unidos, sino que más bien es un interés vinculado a su necesidad de expandir su comercio mediante nuevas rutas marítimas.
si me permites, voy a continuar un poco lo que Dale, estaba adelante. mencionando antes. Y quisiera tocar el tema de qué sucede en Escandinavia, qué sucede con Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que son países también muy vinculados a la región. Inclusive tenemos el primer elemento que apreciamos. Vemos que Finlandia y Suecia se acaban de unir a la OTAN en el año 23 y 24, respectivamente, lo que cambia un cambio histórico en en su postura tradicionalmente neutral. Y ello tiene que ver, evidentemente, con la amenaza que ha significado la invasión rusa de Ucrania, pero más es por el temor, por la amenaza latente y futura que podrá significar Rusia hacia sus países. Las últimas declaraciones de la administración norteamericana creo que abona en ese tema porque la administración ha declarado, y eso también lo voy a mencionar con amplitud cuando hable un poco sobre la conferencia de Múnich, que Europa debe defenderse ella prácticamente sola, con un apoyo, si se quiere, menor de los Estados Unidos. Y no hay que olvidarse que Finlandia tiene la frontera terrestre más larga, más grande de Europa con Rusia. Y evidentemente Suecia también tiene una posición estratégica en el Báltico. Entonces yo creo que tenemos que ver esa primera realidad. Y la otra realidad es cuando hablamos de la seguridad regional. Ahí podemos involucrar a los demás países escandinavos y que en realidad también nuevamente están teniendo la razón debido a la cantidad de operaciones de sabotaje que están siendo cometidas contra los cables submarinos de Internet, de electricidad, que comunican tanto a los países bálticos con los países escandinavos y que sencillamente ha motivado que tanto Suecia como Dinamarca hayan redoblado sus esfuerzos de vigilancia y de intervención a naves sospechosas. Paralelamente, el otro elemento que debemos analizar en Escandinavia es la energía y la economía, en tanto y en cuanto Noruega es un importante, prioritario exportador de energía y suministra gas natural a Europa. En medio de esta actual crisis y en medio de las sanciones que han sido impuestas a Rusia. Entonces, paralelamente a esto, tenemos que tanto Dinamarca como Suecia están invirtiendo notablemente en energía renovable y tecnologías verdes, porque evidentemente se dan cuenta, y en Europa ya se han percatado debido a lo que sucedió en Ucrania, que es importante tener una suficiencia energética, una autonomía y una independencia energética, ¿no? Entonces, yo creo que, como vemos, tenemos que Escandinavia también se está centrando cada vez más en diferentes aspectos del Ártico y que todo ha sido motivado, en primer lugar, por la invasión rusa, pero ahora tenemos el siguiente desafío, que es la nueva administración norteamericana, ¿no? Eso de ahí configura un elemento muy interesante y muy importante, novedoso, si se quiere, pero una realidad que la estamos viviendo hoy día, como mencionaba al principio, día a día y con gran preocupación, ¿no? Bueno, creo que tenemos que hablar del elefante en el salón, como se suele decir, que es Rusia. Rusia Permíteme también una, es... permíteme Sí, una, bueno, vas a tocar Rusia, sí, solamente casi como introducción. Muchas personas desconocen que tanto Finlandia como Suecia siempre han estado bajo la influencia rusa, soviética y nuevamente ahora rusa. Inclusive Suecia en algún momento era un poder europeo que invadió Rusia, fueron derrotados. Eso está hasta en las viejas películas de Einstein,
películas clásicas del cine ruso, ¿no? Pero el punto que quiero mencionar para que continúes es que estos estados nunca pudieron ser completamente rusificados. Siempre han tenido incluso población rusa, gente que habla ruso, en Estonia, Letonia, Lituania, también un poquito en Finlandia, un poco menos. En algún momento Finlandia fue un gran ducado dentro del imperio zarista. Entonces, y este conflicto que ha habido siempre entre, esta tensión, digamos, una tensión entre Suecia, Finlandia y Rusia, el hecho es que se mantuvieron neutrales por las situaciones históricas que ya conocemos, pero nunca pudieron ser rusificados. El único pedazo de ese Báltico que ha sido completamente rusificado fue por la extirpación de todo ser viviente que hablara alemán de lo que era Königsberg, que pasa a ser Kaliningrado, que es un gran exclave, primero soviético y luego ruso en la zona. Permíteme hacer este pequeño comentario y continúa con tu presentación, porque mucha gente cree que las cosas son del hoy día, solamente que la culpa es de Trump o de Putin. No, hay cosas históricas que siguen teniendo alguna presencia, nada más. Exacto, no, gracias. Y complementando un poco lo que tú mencionas, no hay que olvidarse que cuando hablamos de Escandinavia y cuando hablamos de todos estos países actuales, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, etcétera, antes eran grandes reinos. El reino de Dinamarca era un reino que abarcaba Noruega, que abarcaba parte de Suecia, la propia Dinamarca. Y entonces eso ha ayudado a crear una conciencia histórica, una conciencia de pertenencia, que también ha sido transmitida a Finlandia. El hecho de que, por ejemplo, en Finlandia el sueco sea un idioma oficial compartido con el finlandés y la gente habla los dos idiomas. Eso también ha ayudado a neutralizar esa rusificación que tú mencionas y ha creado esa identidad. Vale decir que hay que mencionar también de que no todos los países escandinavos son idénticos ni similares, cada uno tiene su propia identidad. Y es muy definida. Viviendo en esta zona lo puedo ratificar y lo he comprobado. Pero sí hay una comunidad de intereses, de aspiraciones, de nacionalidad, hay una identidad que los une. Y eso yo creo que ha ayudado también a rechazar la presencia rusa a lo largo de la historia. El caso más emblemático serían las tres repúblicas bálticas, que siendo muy pequeñas y que a pesar de tener población rusa, ¿no?, también durante muchos años han luchado por su independencia y hoy día son fieros defensores de su independencia. Entonces yo creo que ahí tenemos una realidad que también es muy importante. Como tú mencionas, lo que estamos hablando hoy día no se refiere solamente a lo que sucede hoy en día, sino que todo tiene un trasfondo histórico y una explicación. Pero entrando al tema de Rusia y su presencia en el Ártico, yo quisiera simplemente mencionar de que Rusia ha sido el país que más ha tenido y tiene una presencia militar en el Ártico, tanto como bases militares, sistemas avanzados de misiles, radares, etc. Y también en cuanto a las rutas comerciales, Moscú controla la ruta del Mar del Norte, que es una arteria marítima clave para el comercio entre Europa y Asia, y ya esa ruta ha sido motivo de tensiones entre diferentes países precisamente por el acceso, ¿no? También hay que mencionar que en el seno de las Naciones Unidas, Rusia ha presentado reclamaciones para extender su plataforma continental en el Ártico, buscando legitimidad para explorar y explotar recursos en áreas que hoy día son disputadas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que ver que en este panorama ártico Rusia es la potencia que más agresivamente ha tenido y tiene una presencia en la región,
y no necesariamente con aspiraciones de cooperación o de protección del medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con la ascensión del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Históricamente, Estados Unidos, siendo miembro del Consejo Ártico, no tenía ni ha tenido una participación extraordinariamente activa. Inclusive he podido leer que el servicio de guardacostas demoró muchos años en obtener una flota pequeña de naves para la región, pero eso ha cambiado notablemente. Ya en el año 2019, como todos recordamos, en el primer mandato del presidente Trump, él expresó su interés en comprar la isla de Groenlandia. Esta propuesta fue rechazada rápidamente, pero fue un primer punto que nos hace ver o nos hizo ver la creciente importancia que tiene Groenlandia en estos asuntos. Desde entonces, Groenlandia ha tratado de equilibrar sus intereses, afirmar su autonomía, estudiar las posibilidades de obtener su independencia, pero estos esfuerzos y este trabajo están siendo amenazados y complicados por cuanto apenas asumiera la presidencia en enero de este año el presidente Trump, ha insistido nuevamente con su propuesta de comprar, pero ya no solamente comprar, sino de ocupar por los medios que sean necesarios la isla. Esto ha motivado que haya tenido ya conversaciones no fáciles con Dinamarca. En este momento no se conoce más porque ya no hay más noticias sobre el particular, pero yo creo que este es un tema que no va a desaparecer y más bien yo creo que es muy pronto para conocer cómo va a evolucionar ese tema. Pero luego de lo que ha manifestado la delegación norteamericana en esta conferencia de seguridad de Múnich, yo creo que tenemos que prever de que las negociaciones con Dinamarca van a ser muy difíciles y muy complicadas, porque estamos hablando de un país que es socio y amigo y aliado de los Estados Unidos. O sea, va a ser una prueba más de la unidad que existe o ya no existió entre los países occidentales en esta región y en general en Europa a través de la OTAN. Yo creo que también habría que mencionar de que históricamente la cooperación de los Estados Unidos con los países escandinavos ha sido una cooperación muy positiva. Ha habido mucha coincidencia y mucha amistad, pero nuevamente hoy día las amenazas que pesan sobre Groenlandia e indirectamente sobre Dinamarca ha hecho que este tema se ponga en discusión. Hoy día algunos países europeos han tenido una reunión en París convocada por el presidente francés para conversar sobre qué respuesta dar al presidente Trump o a la administración vis a vis lo manifestado en la conferencia de Múnich. Y en esta conferencia Dinamarca ha ido en representación de los países escandinavos. No he podido leer todavía declaraciones de la delegación de Dinamarca, pero yo creo que el tema de Groenlandia van a ser muy complicados y verdaderamente hay que pensar de que a Estados Unidos, al igual que Rusia, Groenlandia le interesa como un lugar tanto de seguridad como de explotación de los recursos que hemos conversado, petróleo, gas y minerales, tierras raras, y todo eso unido con la posibilidad de establecer, más allá de lo que tiene hoy día Estados Unidos en la región,
bases militares, bases de aprovisionamiento, instalaciones misilísticas, etcétera, ¿no? Yo creo que este tema de Groenlandia nos hace ver un poco un nuevo escenario en el que vamos a enfrentar a Europa y a Estados Unidos. Podemos visualizar que al presidente norteamericano no le interesa en realidad desarrollar la cooperación regional, creo que eso ya ha quedado bastante claro, y tampoco la sostenibilidad ambiental, el retiro de los temas ambientales es más que evidente y obvio, y más bien yo creo que está en un proceso de competencia abierta con Rusia, que se va a materializar o que se está materializando también en Groenlandia. No hay que olvidar la premisa de Estados Unidos, perdón, del presidente Trump, no de Estados Unidos, no, pero del presidente Trump, que en realidad a él no le interesa buscar una situación de win-win, de ganar-ganar para las partes involucradas, sino una inequívoca victoria para él. Eso hace que el tema sea más complicado y que, como veremos más adelante, se empieza a ver ya en otros temas, especialmente en el tema de Ucrania, que también lo podríamos reseñar rápidamente, ¿no? Sí, Podríamos ampliar un me minuto gustaría más, si se quiere, señalar sobre que China, ¿no? Y ya hemos hablado de que China se ha declarado que es un país casi antártico, ¿no? Y que efectivamente, mediante el acuerdo que tú has mencionado, Manuel, en realidad ellos históricamente han tratado de expandir su influencia en la región mediante inversiones en infraestructura, investigación científica y asociaciones con los estados árticos, incluyendo con Groenlandia, ¿no? Ellos tienen efectivamente una iniciativa muy puntual que es el Polar Silk Road, que es un anexo, si se quiere, para integrar al Ártico en su iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, que es una iniciativa global de la China. O sea, como vemos, en realidad China también tiene una participación o quiere tener una participación importante en la región. Y como lo mencioné antes, a ellos no les interesaría buscar incrementar una presencia militar en el Ártico, especialmente en Groenlandia, sino más bien ayudar a lograr una consolidación, si se quiere, de la estabilidad de la región, que permita el flujo del transporte marítimo, que como he mencionado es muy importante para sus exportaciones y para el diseño geopolítico mundial que tiene China. Si me permites, también quisiera hablar un momento sobre las comunidades indígenas, porque en realidad las comunidades indígenas es un tema que nadie menciona en las noticias, y sin embargo hay que recordar a todos nuestros oyentes y televidentes que los pueblos indígenas como el Inuit, los Sami, que habitan en el Ártico, son poblaciones migratorias que viven básicamente en Groenlandia, en Noruega, en Suecia, Finlandia y Rusia. Y viven prácticamente viviendo y circulando por la región sin respetar las fronteras. Para ellos la región es su nación y por tanto mayor importancia, mayor interés debería darse al destino de esta población, ¿no? Porque se discute sobre la geopolítica, se discute sobre el poder, se discute sobre las armas, la degradación ambiental, la contaminación, la polución, los ataques al cambio climático o al medio ambiente, pero en realidad
nadie está tomando ninguna acción ni una preocupación sobre estas comunidades indígenas que son y que existen en todos estos países, en el norte de Suecia, en el norte de Noruega, en el norte de Rusia, en el norte de Finlandia, y que son importantes porque tienen ellos la herencia histórica, genética de la región. Así es que yo creo que si apreciamos este tema también con detenimiento, no quiero hacer una analogía con la propuesta de Trump respecto de Gaza, pero mi pregunta fundamental es, ¿qué quiere hacer el señor Trump con todos los habitantes de Groenlandia? ¿No? Porque evidentemente cuando uno habla de comprar una isla o adquirir la posesión de algo, ello implica una serie de responsabilidades, una serie de obligaciones que sinceramente no veo que el señor Trump y su administración esté interesada en cumplir, ¿no? Sí, eso es un Eh, asunto que en algún momento en el sistema de Naciones Unidas, o en varios momentos en el sistema de Naciones Unidas se ha examinado. En algunos casos he podido estar de cerca en eso. Este, lo que quiero señalar es que estando en un proceso de fortalecimiento del yo estadounidense en versión Trump y sus socios, sus asociados, no es Trump solo. Y algunas personas tienen solo la visión de que el Estado profundo es demócrata. El Estado profundo en los Estados Unidos es demócrata y republicano. Ahí hay elementos que tienen continuidad. Entonces, si esto es así, al retiro del Acuerdo de París, al anunciado retiro de la UNESCO, que ya se produjo antes, puede volver a ocurrir, es probable que haya, esta es una hipótesis, que haya una menor asignación de recursos al sistema de Naciones Unidas, del cual Estados Unidos es el principal contribuyente. Y no solamente eso, sino que se esperará que a través de esta acción del sistema multilateral se realicen presiones sobre los estados, sobre pueblos que están repartidos, como en este caso lo has descrito y recordado muy bien, en el Polo Norte y así en otros aspectos. Ese es un tema que no se ha examinado, que tal vez para otra vez podemos ver. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo es la proyección de la política, de los resultados que quiere obtener en 4 años la política del presidente Trump y sus aliados en el sistema de Naciones Unidas? Y en algunos otros convenios, por ejemplo, la Convención del Mar, que cuando se ocupa un territorio, también hay una proyección marítima. Entonces Estados Unidos ya está buscando no solamente tener bases, ya tiene un estado en el Pacífico, Hawái. Se ha quedado con algunos territorios en el Pacífico administrándolos, pero ahora esta proyección es una proyección territorial que es mucho más potente que solamente tener bases. Este es un tema que no se ha discutido y que me permito poner a tu consideración para una próxima reflexión en la perspectiva bien informada que tú tienes. Solamente eso Gracias. quería comentar. Gracias, sí, y yo creo que tienes razón. Lo que sucede es que no hay que olvidarse que estamos tal vez inclusive creo que es menos de un mes de la nueva presidencia norteamericana, y yo creo que tu reflexión tenemos que analizarla una vez que sepamos y tengamos más elementos, porque efectivamente yo podría especular que hoy día el presidente Trump internamente en Estados Unidos está poniendo a prueba eh, la fortaleza de su sistema jurídico, por ejemplo, y está sometiendo justamente a una prueba de fuego a la Corte Suprema, a ver si respalda o no lo que está haciendo. Y efectivamente, a nivel internacional,
También podríamos pensar de que ese va a ser también un foro en el cual va a poder o va a querer empujar las cosas al límite, a ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que eso un poco lo voy a mencionar ahora que haga una breve conclusión de esta intervención, porque yo aprecio de que todo lo que estamos viendo hoy día es el preámbulo de un nuevo orden internacional que se está construyendo y paralelamente tenemos que pensar que el orden que nació después de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, con la Organización de las Naciones Unidas, hoy día está cambiando sustancialmente, ¿no? Y yo creo que son principios, valores, derechos que están siendo cancelados uno por uno y están siendo reemplazados. Tenemos que esperar un poco para ver si efectivamente esto sucede. No hay que olvidarse que también tenemos elecciones dentro de 2 años o poco menos de 2 años, elecciones legislativas en Estados Unidos, Y que también pueden es significar... poca la diferencia de votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. También está la resistencia que seguramente puede ocurrir, ya empezó en algunas pequeñas muestras en algunos estados. El gobierno federal no es un gobierno que tenga todas las atribuciones sobre los estados. Ahí hay una descentralización efectiva en una federación, no es como en otro tipo de república o de estado en el que hay una desconcentración y las unidades subnacionales no tienen las características que tienen los estados en los Estados Unidos, ¿no? Aparte de otros elementos del sistema institucional. Bueno, no quiero extenderme el comentario, continúa, por favor. Yo coincido con esa perspectiva tuya, que a veces uno ha quedado impresionado por el arrastre de votos que tuvo Trump, que tampoco finalmente no fue sino menos de 2 puntos en el voto popular, aunque haya ganado en los otros, ¿no? Por eso en mi introducción dije, son 4 años en los cuales querrá hacer muchas cosas para dejarlas sembradas en el futuro y poder tener una sucesión con el vicepresidente Vance u otra persona. Continúa, por favor. Gracias. Yo simplemente me atrevería a pensar de que a lo mejor son solamente 2 años, porque si en las elecciones legislativas de dentro de 2 años pierden el control del Senado y de la Cámara de Representantes, van a ser va a tener menos capacidad de acción. Pero bueno, no especulemos, esperemos a ver qué pasa. Yo quisiera concluir esta intervención para mencionar que yo creo que el Ártico está en una encrucijada. Evidentemente el derretimiento del hielo ha abierto nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la conectividad global, pero también ha creado riesgos de degradación ambiental, competencia geopolítica y conflicto. El futuro de esta región dependerá de la capacidad de los estados árticos y de la comunidad internacional para equilibrar estos intereses competitivos, defender el derecho internacional y priorizar la sostenibilidad y la cooperación. A medida que el Ártico se integra cada vez más en el sistema global, sirve como un microcosmos de desafíos más amplios que enfrenta el mundo. La tensión entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. La necesidad de cooperación multilateral en una era de nacionalismo en aumento y el imperativo de abordar los impactos del cambio climático. La forma en que se gestionará el Ártico en las próximas décadas tendrá profundas implicancias, no solo para la región, sino para todo el planeta. Y cuando digo todo el planeta, me refiero a eso, todo el planeta, incluyendo a nuestra región sudamericana, que si bien lejos, no puede marginarse de los efectos que pueden suceder y no puede marginarse de la realidad que está ocurriendo en esta región. Porque no hay que olvidarse que debemos de apreciar de que hoy día estamos viendo una situación en la que la existencia de una posición geográfica interesante o estratégica, unido a la existencia de recursos
también importantes y deseados, va a provocar o puede provocar el interés de estas grandes potencias, con lo cual significa que también los estados de nuestra región se pueden ver involucrados y afectados, ¿no? Yo creo que tenemos que ver un poco el tema de la gestión eh, entre Europa y los Estados Unidos. Yo creo que eso es muy importante porque históricamente nosotros habíamos considerado que la amistad entre Estados Unidos y Europa era una amistad indisoluble, única y capaz de enfrentar todos los desafíos posibles. Y también hay que reconocer de que Europa siempre ha dependido de los Estados Unidos en gran parte para su defensa. Entonces, yo creo que tenemos que apreciar de que si bien apreciamos una intensa competencia que se está configurando hoy día en las relaciones internacionales y que hoy día nos toca tratar el tema del Ártico, yo creo que también tenemos que apreciar de que tanto Rusia como China y los Estados Unidos están o estarían decididas a transformar los principios básicos del sistema global. A pesar de las diferencias en sus formas de gobierno, ideologías, intereses y capacidades, estos estados compartirían un objetivo común: consolidar un gobierno autocrático en el ámbito interno y al mismo tiempo expandir su influencia en el ámbito internacional. Todos ellos aspiran a resolver los conflictos territoriales mediante medios que van más allá de los temas diplomáticos y de negociación, sino también por medios coercitivos y explotar las dependencias económicas y energéticas de otras naciones. Además, estarían unificados en sus esfuerzos para socavar el orden internacional basado en valores fundamentales como la libertad, la democracia, los derechos humanos, el imperio de la ley y fundamentalmente el respeto al derecho internacional que sustentó la estabilidad y prosperidad de gran parte del mundo en el siglo XX y que se reflejó claramente y notoriamente en la Carta de las Naciones Unidas. Todo ello está siendo desafiado hoy en día. El Ártico se ha convertido en el nuevo tablero de ajedrez geopolítico, donde los Estados Unidos, Rusia y China buscan consolidar y expandir su poder, cada uno a su manera. Mientras las tensiones aumentan, los países de la región ártica se encuentran en una posición cada vez más delicada, obligados a equilibrar sus intereses de seguridad con la necesidad de proteger el medio ambiente, su comercio exterior y las comunidades locales. En este contexto, diríamos que la cooperación internacional será clave para evitar que esta región estratégica se convierta en un campo de batalla. Sin embargo, los muy recientes acontecimientos que ponen en duda el valor tradicional de la cooperación, inclusive de la amistad y alianzas que han existido entre Estados Unidos y Europa, países que compartían los mismos valores y propósitos, hoy debemos esperar y analizar para conocer cómo y qué forma adquirirá esta cooperación entre estas naciones y si será fundamentalmente una herramienta válida para neutralizar las ambiciones de otros estados, tanto en esta región como en el resto del mundo. Con tantos intereses en juego, garantizar la paz y la estabilidad en el Ártico será un desafío monumental. Creemos finalmente que siempre hay esperanza. Si hay algo que los países árticos han demostrado, es una férrea voluntad de cooperación y de trabajo conjunto. Si vemos a lo largo de la historia, esta región, como muchas otras, también han sufrido guerras, han sufrido invasiones, han sufrido pobreza, pero sin embargo han logrado remontar todos estos problemas. Hoy día tienen dos problemas fundamentales. Uno, que es el afán expansionista de Rusia, y dos, el afán territorialista de los Estados Unidos. Yo creo que
tenemos que esperar y ver cómo se desarrollarán estos eventos para poderlos analizar. Y mientras tanto, yo creo que se abren nuevos temas de conversación, fundamentalmente el cual es el tema que tú me has mencionado, que es el tema de la conferencia de Múnich, que es un reflejo muy evidente, muy explícito de cómo estamos viendo esta nueva realidad de esta amistad entre los Estados Unidos y Europa, y que va a tener una repercusión no solamente sobre los países árticos y sobre la región ártica, sino en general sobre la vida en Europa. Entonces, si me permites, Manuel, te puedo Sí, dar algunas ideas sobre la conferencia de Múnich claro que sí, que, bienvenido. que En esta visión me multifacética me parece parece muy interesante, importante. Adelante. interesante destacarlas. Evidentemente, yo creo que la primera es la gran sorpresa que todos hemos tenido, o todos los participantes han tenido cuando... Primero hay que recordar de que estas conferencias se realizan todos los años. Esta es la conferencia, creo, número 65. O sea, no es un evento extraordinario ni especial, es un, es un evento normal, tradicional, que siempre ha existido, donde los dos continentes, Estados Unidos y Europa, han podido conversar sus desafíos, sus oportunidades y trabajar juntos. Por eso que ha sido una gran sorpresa que esta conferencia de seguridad, cuando todos han esperado escuchar de la delegación norteamericana cuáles son los planes de la nueva administración norteamericana respecto de Ucrania para poner fin a la guerra, que era uno de los temas que el presidente Trump anunció en su campaña, diciendo que él iba a solucionar el tema en el primer día de su presidencia. Bueno, en lugar de escuchar eso, el vicepresidente Vance simplemente instó a los líderes europeos a poner fin al aislamiento de los partidos de extrema derecha que existen en Europa. Y, y más aún, la segunda sorpresa fue que el vicepresidente mencionó que el principal enemigo de Europa no era Rusia, sino que la principal amenaza a su seguridad era el enemigo de dentro, el enemigo que ellos tenían al interior de sus naciones, por cuanto, según el vicepresidente, Europa no estaba respetando las libertades ni los derechos de los ciudadanos, la libertad de expresión y otros derechos que supuestamente la administración norteamericana está empeñada en sustentar y en defender. Estos valores fundamentales, estos valores compartidos con los Estados Unidos, Europa no los tendría. Eso yo creo que es lo más destacable que yo aprecio y que me ha llevado también a pensar de que un poco como cuando conversábamos antes sobre la proyección, qué quiere hacer el presidente Trump respecto de, de las Naciones Unidas, respecto de su propia legislación interna. Bueno, a lo mejor él lo que está buscando es construir una nueva alianza en Europa, entre las partes que comparten sus valores, que son la oposición a la inmigración, la preocupación por los temas y las cuestiones sociales, esta situación que está defendida fundamentalmente por estos partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces, podría ser de que la nueva alianza euro-norteamericana podría estar definida en esos términos.
Sí. Nuevamente, esto es un tema que tenemos que esperar y ver, pero es una hipótesis de trabajo que yo creo que es bastante seria y razonable, porque coadyuva a este espíritu de destruir lo existente y de cambiar las reglas del juego, cambiar los valores, cambiar las normas y cambiar el orden que ha existido, ¿no? Muy bien. Finalmente, el otro comentario que quería hacerte sobre esta conferencia era, Nos queda un minuto, José. sí, ¿Puedes hacer el comentario en un minuto? sí, por supuesto. Ok. Era que sencillamente el tema es que, según una encuesta que he leído, una encuesta europea, la mayoría de los europeos ya no ven a Estados Unidos como un aliado, sino como un socio necesario. Eso yo creo que es muy importante de destacar. No es un aliado, sino es un socio necesario. Y como sabemos, pueden haber socios buenos y socios malos, pero son socios al final de cuentas, nada más. Bueno, muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho. José, muchísimas gracias. Esta presentación a partir de una área que creo que es la primera vez que se presenta en la televisión y en la radio del Perú. Muchísimas gracias por esta contribución, porque no ha sido con una perspectiva, por así decirlo, si me permites el término, localista, sino desde esa área, que es una parte del universo, con una proyección mundial. Y lo último que acabas de señalar es muy importante. Permíteme decirlo en mis términos, en mi jerga. La cooperación ha sido desplazada por los negocios, por el business. Y los business más fuertes son los que curan, la innovación y tecnología, los que matan, vale decir, los grandes conglomerados industriales que los Estados Unidos quiere, con esta política de Trump, reactivar en todo el mundo. Te agradezco que nos señales estas cosas porque nos permite hacer la pregunta: ¿qué lugar ocupa América Latina en esto y qué lugar ocupa el Perú en todo este proceso? Asuntos que volveremos a conversar contigo y otros amigos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, y muchas gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Creemos que es importante a veces tener una mirada amplia al mundo porque, como digo yo, estamos lejos de esta región, estamos lejos del Ártico, pero las consecuencias nos pueden afectar directa o indirectamente. Gracias, José. Gracias. Hasta Buenas pronto. noches. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.